ver. Bueno, estamos poquitos hoy, ¿no? Buenas noches, profe. Buenas noches, Kenny, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bueno, vamos a arrancar, ¿listo? La evidencia que vamos a revisar el día de hoy, o el material que vamos a revisar es el siguiente. Entonces, ustedes pueden ingresar a su plataforma y vamos a encontrar lo siguiente. Primero que todo, pues el link de la sesión del día de hoy, 28. Y vamos a encontrar la evidencia que es esta, el postcats. ¿Listo? Evidencia Profe, no se ve. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí. No se ve nuevamente. Yo sí veo, compañerito. No, Sí. yo sí lo veo, sí se ve. ¿Sí se ve? Yo veo la verdad. A ver, profe, tiene la evidencia 5 del podcast y transporte. Postcat, transporte y seguros, dice. ¿Sí la están viendo? Sí, señor, sí. Yo sí la veo, Qué raro. Entonces tu equipo, compañero. Bueno. Actividad de aprendizaje 6, evidencia 5, postcat, transporte y seguro. ¿Listo? ¿De qué se trata esta evidencia? Yo les había comentado la anterior semana que nos vimos que teníamos que leer este material, ¿no? Un material complementario, ¿no? El ABC de seguros de transporte, convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transportes internacional de mercancías, total o parcial marítimo, y el tutorial cómo hacer un podcast, sencillo, ¿sí? Ese material ya lo habíamos revisado la anterior semana, pues ustedes ya están duchos en hacer un podcast, ¿no? Eso es bien sencillo. ¿En qué me voy a centrar yo esta noche? En esto, ¿sí? Voy a hacer referencia un poco de esto, de qué se trata cada uno de estos, ¿listo? Que es un contrato de transporte internacional, qué factores se deben tener en cuenta en los fletes, cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo el contrato de compraventa, quiénes intervienen en ese contrato de transporte, qué documentos se debe contemplar al momento de hacer un contrato de transporte internacional y quiénes intervienen cuando se aplican los Incoterms y los seguros. ¿Listo? En eso me voy a centrar el día de hoy y ustedes se van a encargar, pues obviamente de hacer el postcat sencillo, que obviamente un postcat es algo así, ¿no? Es un videíto donde usted va narrando y va diciendo o poniendo sus hallazgos sobre los interrogantes. ¿Listo? Bueno, ¿sí están mirando hasta ahí? Sí, señor. Listo, voy a arrancar entonces. No sé si hay alguna persona que esté. Bueno, esperemos a que estemos todos. Los que están ingresando, alguien por favor que les dé aceptar o ingresar a los compañeros. De todas formas lo voy a poner acá. Listo. A ver. Profe, ¿usted sigue compartiendo pantalla? En este momento sí, ahí ya. Voy a ver si entro desde otro lugar. Bueno. Listo, entonces, dice así, contrato de transporte internacional. ¿Qué es eso? Pues aquí hay una pequeña definición que dice lo siguiente. Un contrato de transporte internacional es un documento entre voluntades, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos voluntades? El comprador y el vendedor. ¿Listo? Esas son las voluntades. ¿Quiénes pueden ser ese tipo de personas? Pueden ser personas naturales y o jurídicas. ¿Por qué le pongo ahí el y o? Porque pueden ser, también pueden tener una empresa o ser personas naturales y jurídicas o personas naturales o actuar bajo una parte jurídica. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando los dos sean de régimen común y pues ellos estén registrados ante la DIAN como regímenes comunes, ¿no? Ese sería como el primer requisito. ¿Hasta ahí estamos? ¿Y qué pretenden estos? ¿No? Un documento de voluntades donde se pretende trasladar algún tipo de mercancías
a un punto determinado. Ojo, punto determinado quiere decir nacional o internacional. ¿Listo? Nacional o internacional. En este caso, como estamos viendo contratos de transporte internacional, obviamente que el punto determinado es en otro país. ¿Listo? ¿A cambio de qué? O sea, mejor dicho, ¿qué voy a obtener yo en ese contrato? A cambio de prestación de un servicio y cambiar dinero. ¿Listo? Es lo que nosotros queremos. O sea, intercambiar un servicio por un dinero. ¿Hasta ahí estamos, señores? Sencillo, ¿no? Listo. Otra cosa para mencionar en este contrato internacional. Este contrato internacional de transporte de mercancías tiene que tener un objeto, claro, tiene que tener una forma de pago, tiene que tener unos intervinientes, tanto el comprador como el vendedor. Tiene que tener unas cláusulas claras, ¿no? Cláusulas claras, tanto para el comprador como el vendedor. ¿Quiénes van a transferir responsabilidades? ¿Quiénes van a transferir deberes? ¿Y quiénes van a transferir riesgos? ¿Listo? Que estos dos actores son los que van a transferir todo eso a través de qué? Y lo van a tener determinado a través de un contrato de transporte internacional. Bueno, ¿hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta de esto de qué es un contrato de transporte internacional? ¿No? No, profe, todo bien. Yo les hago una pregunta entonces. ¿El contrato de transporte internacional es el mismo el contrato de compraventa internacional es el mismo o es otro? ¿Qué dicen ustedes? Buena la pregunta, ¿cierto? Perdón, profe, ¿me repite? Pues yo Por favor, creería que es ¿contrato de qué, diferente. perdón? Son dos cosas diferentes. Sí, porque una cosa pues es en sí la negociación o la compraventa, pero otra cosa ya, creería yo, ¿no? Que otra cosa muy diferente ya es como el transporte, la manera en que se va a entregar. Exacto. ¿Listo? Entonces, bueno, comprendamos eso, esa diferenciación. Que una cosa es el contrato de negociación internacional o contrato de compraventa de mercancías y otra cosa es el transporte. En esta únicamente nos vamos a centrar en el transporte, lo que es netamente logística. ¿Sí estamos hasta ahí? Bueno, sigamos. ¿Qué factores deben tener en cuenta al momento de negociar un flete? Arranquemos desde este punto y les propongo arrancar desde esto. ¿Qué es un flete? ¿Qué es un flete? Es ¿Qué será como un el flete? valor, es como el valor del transporte, o sea, del viaje, ¿no? El Sí, costo que tiene la mercancía o la transportadora que lo va a llevar. bien. Entonces sí, es como un seguro que se paga por el producto, ¿no? No es un seguro. El flete no es el seguro. Profe, el flete no es el valor que se paga o bueno, lo que se tiene en cuenta para llevar una mercancía o bueno, un producto de un lugar a otro. Sí, es el precio, ¿no? Es el precio del transporte. El flete es el precio del transporte. Ojo, no tiene nada que ver con qué, con seguros. Hasta aquí no tiene nada que ver con seguros. Ojo, el flete se determina a través de qué. Por ejemplo, usted va a determinar un flete, o sea, el precio de un transporte. Entonces, el peso de la mercancía sobre la distancia del transporte por la cantidad. ¿Listo? Entonces, mira que haciendo ese pequeño cálculo, ustedes ya pueden determinar cuánto vale esa mercancía. Usted le dicen, bueno, eh, por kilómetro vamos a pagar tanto, por tonelada. Listo, entonces usted puede hacer el cálculo rápidamente para Profe, poder determinar ese profe, qué precio. pena, ¿cómo es que es la fórmula? Peso de la mercancía sobre A ver, distancia. sí, el peso, por la cantidad, por el precio establecido. ¿Listo? Por ejemplo, por cada kilómetro son, aquí en Colombia, por cada kilómetro son 200.000 pesos. ¿Sí? Entonces, 100.000 pesos, perdón.
Entonces, miren, a ver, para cada 100 kilómetros, sí, por cada 100 kilómetros, no, por cada 100 kilómetros son 200.000 pesos, así es. ¿Listo? Entonces, Pero eso ya es para mercancía grande. Peso de la mercancía por cantidad de distancia sí, en lo que pasa kilómetros. es que esto estamos hablando de mercancía ya de altos tonelajes, ¿cierto? Porque si vamos a trabajar con mercancía local, sería muy poco, ¿no? O sea, te pagarían el viaje, o sea, como aquí, como estamos acostumbrados aquí en Colombia, la tabla de fletes de los camioneros, ¿no? Esa es la tabla de fletes. Pero a nivel internacional tenemos ya que calcularlo. No se preocupen de esto porque más adelante vamos a revisar unas cuantas fórmulas sobre esto, más adelante en este tecnólogo. Y vamos a revisar cómo nosotros vamos a determinar precio y cómo lo vamos a determinar prácticamente, eh, lo vamos a determinar, este precio lo vamos a determinar a través de las fórmulas que se necesitan para poder desarrollar toda la tabla de fletes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, compañeros. Bueno, entonces nos dicen, bueno, el flete ya sabemos qué es el precio, ¿no? Es el precio, el valor prácticamente del transporte que nosotros queremos determinar. ¿Qué queremos? Factores que se deben tener en cuenta al negociar un flete. La forma de pago, fundamental, ¿sí? ¿Cómo me lo va a pagar? De contado a 30 días, me lo va a pagar eso una vez llegue la mercancía, me lo va a pagar antes de enviar la mercancía, pospago, prepago, ¿listo? Entonces, miren que esta forma de pago es uno de los factores fundamentales para determinar cuál es el flete. Ojo, si es a 30 días, a 60 días, a 180 días, el flete se va a poner un poco más costoso, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones del interés. Bueno. Segundo, ¿qué factores se debe tener en cuenta al negociar este flete? El tipo de mercancía a transportar. No es lo mismo transportar toneladas de plomo a transportar algodón, ¿sí? No es lo mismo. Y por ende, se debe tener en cuenta el medio de transporte que se va a utilizar, si es por peso o por volumen, por lo que les acabo de decir. Ojo, no es lo mismo transportar plomo a transportar algodón. ¿Listo? Entonces, uno va por peso y el otro va por volumen. Y teniendo en cuenta estas dos cosas, nosotros podemos determinar el flete. ¿Sí? Y ojo, fundamental, ¿qué distancia? No es lo mismo si irnos aquí al Ecuador, que nos va a determinar un poco más corta la distancia, e irnos pues a Argentina, Chile, ¿no? Que es un poco más complejo. ¿Sí? Entonces, miren, estos factores fundamentales para determinar ese flete hay que tenerlos en cuenta, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos determinar cuál va a ser el valor, ¿sí? Esto yo pensaría que esta parte de la distancia es sumamente importante. Y el medio de transporte, por ejemplo, nosotros no es lo mismo transportarlo a través de un barco que a transportarlo a través de un avión, ¿sí? Entonces, medio de transporte aéreo, terrestre, por carretera, por ferroviario, necesitamos transportarlo por barco. Entonces, miren, este medio de transporte es sumamente importante. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Tienen preguntas? No, profe. Ninguna. Bueno. Miren, entonces, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta al negociar el flete? La forma de pago. Segundo, tipo de mercancía a transportar. Ojo, no es lo mismo transportar cajas a transportar graneles. No es lo mismo transportar productos sólidos a transportar productos líquidos. ¿Sí? Entonces, según eso, el medio de transporte, barco, aéreo, terrestre, ferroviario, ¿listo? Bueno,
Según el volumen, si es mercancía muy pesada, si es mercancía Profe, muy liviana, y la distancia, qué distancia tiene que recorrer esa mercancía. En este tipo de mercancías también está mercancía, la mercancía que puede ser que se deteriore o perecederos y no perecederos, ¿listo? ¿Me preguntabas? sí, no, profe, pues no sé si ayude con la clase o qué, pero yo le quería preguntar de pronto lo de ese accidente que hubo con químico en un puerto. No sé, Eso, mira, eso siempre pasa, ¿no? Eso siempre sucede. Acá, los que vivimos, por ejemplo, en frontera, siempre nos encontramos con ese tipo de cosas, ¿no? Los tanqueros se riegan y por lo general se riegan deme un momento, por favor, qué pena. Bueno, ¿en qué iba? A ver. profe, que nos decía que es muy común que pase esos accidentes. Ah, sí, mira, por lo general lo que sucede es que meten esa mercancía, la meten en una bodega y a esperar a que se riegue o que lo reparen el daño, ¿listo? Entonces, mientras eso, lo que hacen es suspender toda la parte de bodegas y en el caso de un puerto, lo suspenden el puerto un tiempo, mientras pues se soluciona la emergencia. Pues eso va con todas las medidas de seguridad, ¿no? Con gente que va con trajes especiales y todo eso. Porque como quiera que sea, es tóxico. Eh, Eso pasa, o sea, siempre va a pasar. Siempre vamos a tener el problema de derrames, siempre vamos a tener el problema de accidentes. Y eso es muy común, en el comercio internacional es muy común. En las petroleras, por ejemplo, en las petroleras hay la costa de Marfil, en África. Estos tipos llegan a esos puertos cuando tienen algún problema las petroleras. Entonces tienen un hoyo en el casco los petroleros. Entonces, ¿qué hacen? Esperar a que se derrame ahí para poder solucionar el inconveniente y poder seguir trabajando. O sea, es lo que hacen, ¿sí? Como son países muy pobres, admiten ese tipo de, pues obviamente de contaminación, ¿no? Entonces, por algunos pesos, pues ellos pagan lo que tengan que pagar ahí pues no se les hace de nada, ¿no? Dañar el medio ambiente. Bueno, pero eso sí pasa, siempre pasa. Entonces, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, porque hay un requisito que es que se debe tener en cuenta para ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, profe, No, gracias. profe, pues yo no. Listo. Sigamos entonces. Eh, ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Ojo, aquí ya estamos hablando de contratos de compraventa. Entonces, ya no estamos hablando solo del contrato de transporte, sino es un contrato de compraventa. ¿Qué quiere decir el contrato de compraventa? Que ya voy a hacer una negociación. Entonces, lo primero es sentarnos a negociar. ¿Entre quiénes? Entre el comprador, vendedor. ¿Listo? Entonces usted se sienta con su vendedor y le dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué tipo de producto? ¿Sí? Entonces, dentro de la negociación usted está pactar el precio, pactar el producto, pactar la distancia, pactar el lugar, pactar todo lo que usted necesita pactar en ese contrato. Ojo, el contrato entre más específico sea, mejor. Mientras más puntual sea, o sea, entre más largo sea usted, más explícito sea en el contrato, mucho mejor. Por eso es la negociación sumamente importante. Lo primero es hacer la negociación, ¿sí? ¿Qué tipo de negociación usted quiere hacer? ¿Con qué producto? ¿Con qué tipo de empresa? ¿Qué fechas? ¿Qué lugares? ¿Qué países? ¿Qué condiciones? Entonces,
Una vez nosotros tengamos esa negociación en claro, podemos pasar al siguiente punto, que es un simulador de distribución física internacional, donde tú puedes observar cuánto se te va a ir más o menos en esa importación o en esa exportación. ¿Listo? Posteriormente a ese simulador, ya tenemos una factura pro forma. ¿Qué es la factura pro forma? Decirle, mire, como nosotros lo dijimos, a esto le sale. ¿Listo? Aquí nosotros, ojo, en la negociación, nosotros ya podemos decir, bueno, a mí me conviene un FOB, me conviene un SIF, me conviene un FAS, ¿listo? O algún tipo de Incoterms. Y tenemos que determinar el contrato. Una vez hecha la proforma, determinamos el contrato. ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ser las responsabilidades? ¿Sí? Tanto del comprador como del vendedor, los riesgos tanto del comprador como del vendedor, estas son las cláusulas, y los deberes, tanto del comprador como el comprador, del vendedor como el comprador. Posteriormente a eso, se hace la legalización. Listo. Se la radica puede ser ante la DIAN, ante una notaría, para que ustedes determinen que ese documento es legal, notariado. ¿Listo? Y por último, se emite una factura comercial, que este ya sería el último documento con el cual se va a hacer toda la parte de compra-venta. ¿Listo? Miren cómo este procesito es bien simple, pero a la vez es sumamente importante para llevarlo a cabo. Preguntas sobre esto. ¿Hay preguntas? ¿Sí se entiende? No, ¿No se entiende? ¿O sí, o sí hay preguntas? No, no, pues no, por mi perdón, parte no hay está claro. pregunta. Ah, bueno. Bueno, compañeros. Bueno, entonces, no hay preguntas. Podemos seguir entonces. Listo. Sí, señor. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Miren, en un contrato de transporte intervienen personas, eh, por ejemplo, el expedidor, que es el cargador, el porteador, que es el transportista, el destinatario, que es el consignatario, ¿sí? Entonces, ¿quién es el cargador? Persona que dispone legalmente de la mercancía desde que desea transportarlo. Este exportador puede ser el mismo vendedor, ¿listo? Que es el que carga la mercancía, ¿listo? Segundo, el porteador es el transportista, es una persona que toma a cargo la responsabilidad de efectuar el traslado de esa mercancía. Por lo general, el dueño de la tractomula, el dueño del buque, o bueno, el capitán del buque, o el capitán del avión, bueno, ¿sí? Listo. Y el destinatario, el consignatario, ojo, el destinatario consignatario es la persona que va dirigida a los efectos que han de ser el transportado. Ojo, consignatario puede ser, aquí, o bien sea el dueño de la mercancía, el que la compró, o bien sea el agente de aduanas, ojo bien, o échele ojo a esto, el agente de aduanas, o puede ser la misma bodega a donde llega la mercancía. Esos tres personajes pueden ser. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es a donde va a llegar esa mercancía y obviamente a donde van a ir los efectos de comercio internacional. Ejemplo, la declaración de importación o hacer la importación. ¿Listo? Por eso es importantísimo tener en cuenta quién es ese consignatario. Por lo general, en transporte terrestre, cuando es por frontera, se lo hace a través de la agencia de aduanas. La agencia de aduanas es la que se va a encargar de ser el consignatario. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Listo. ¿Quiénes son los reales? La mercancía. Es el objeto a transportar y por tanto que pues se caracteriza el contrato como mercantil para lo que se necesita, lo que es necesario que no tenga limitaciones para su transporte, ¿no? Obviamente que sea fácil de transportar y que en comercio internacional se llame como libre exportador o libre importador. Sí, antes eran los regímenes, ¿no? Libre importador, prohibida importación y licencia previa. Esos eran los tres regímenes. Hoy en día ya se abolieron, ¿no? Porque ya están los regímenes que son 11, ¿no? Ya hay que revisar la normativa, compañeros. El precio es la compensación económica que recibe el porteador por la ejecución del transporte
pudiendo ser pagado, prepaid, collect, que es a pagar en destino, ¿sí? Entonces, cuando el pagado, pues cuando se abona se abona en el momento de la entrega del transporte, o collect, que es a pagar en el destino, cuando el pago se efectúa a la recepción por el destinatario. Cuando se hace esta recepción de la mercancía, ¿con qué documentos nosotros decimos que ya transportamos esa mercancía? O mejor dicho, que se efectúa a través de comercio internacional. ¿Con qué documento? ¿Con qué documento nosotros vamos a reclamar nuestra plata? ¿Cómo, ¿Cierto? profe? No le entendí bien la pregunta. A ver, yo vendí una mercancía. ¿Listo? Listo. La vendí, pero me dijeron que me pagaban cuando esa mercancía llegue al país de destino. ¿Con qué documento yo tengo que ir a reclamar ese dinero? Con el Con la contrato, ¿no? entrega, no. Pues con el documento de entrega, No. Ah, sí. ¿Con qué documento? A ver. pues no sé, digámoslo así, traigo tal mercancía, debe haber como un formato tipo inventario en el que dice, vea, en este contenedor o algo así, traigo tantas cajas que trae tanta tonelada de mercancía esto le entrego. La empresa o la persona que recibe, pues le da el visto bueno y el recibido, ¿no? Pues la firma o algo así. ¿Y Y cómo se también la llama? persona debe emitir como la entrega, ¿no? Con Sí, una pero ¿cómo se factura, llama ¿no? ese documento? Y con la factura comercial, ¿no? O algo así. No, la factura no sirve ahí. ¿Qué documento nos habilita que nosotros ya transportamos esa mercancía y que ya llegó a su destino? Profe, es que, Ni la por licencia. ejemplo, yo como comprador, es que no sé cómo explicarlo, yo como comprador tengo que enviar al vendedor, sí, la recepción, el recibido de la mercancía. Sí, pero ¿con qué documento? Ah, profe, sí, no sé el nombre, la verdad no recuerdo. Si estamos haciendo un contrato de transporte, ¿con cuál creen? ¿Con ese mismo o con el contrato de recibido? ¿Con cuál mismo? A ver, estamos haciendo un contrato de transporte. ¿Para qué? Para que esos manes nos entreguen ¿qué? Para que nos entreguen La la mercancía. mercancía, ¿Solo para que nos lleven la mercancía y no nos den nada más? Para que cumplan con todos los requisitos que dicen el contrato. Sí, obviamente que van a cumplir, pero si no nos emiten documentos ellos, entonces ¿cómo transportamos? O si no sería fácil, ¿no? Hacer un contrabando por hormigueo, ¿no te parece? O más fácil, hacer un contrabando con vehículos no habilitados, ¿sí o no? Sería muy sencillo. ¿Para qué hacemos un contrato de transporte? Nadie. ¿Para profe, pues, asegurar la mercancía? Claro, no. obviamente, pero ¿para qué? Pa- Uno, pues, ya que usted lo pone así, para que sea legal, porque sale de la aduana del país exportador y llega a la aduana del país importador. Ahí, Ojo, pues, sí, estás bien, hasta ahí estás bien, la tienes ahí clara. la aduana, pues, qué pena, profe, ahí, pues creería yo, no. Creo que así es el proceso. Ahí la aduana le da como un certificado, llamémosle, de importación, y No, eso se le entrega. No, bueno, entonces ya. hasta ahí está, ahí no la estamos imaginando, pero ¿cómo es en realidad? O sea, nosotros estamos haciendo un contrato de transporte,
internacional con una empresa de transporte. Pongámosle que esa empresa de transporte se llama Evergreen. Evergreen Transporte Internacional. Para yo poder sacar mi mercancía de Colombia y para poder que esa mercancía ingrese a otro país, ¿qué necesito? Ojo, solo sacarla e ingresarla a otro país. Mejor dicho, ¿qué papel juega esa empresa transportadora ahí? Hacer una declaración. No, la declaración la hace la agencia de aduanas, no la hace la empresa de transporte. Profe, pues el papel que juega la empresa de transporte es llamémosle el enlace o el mediador entre el vendedor para entregar la mercancía al comprador. Ah, pues esa es la fácil, ¿no? Que me lleve la mercancía. Pero qué papel más importante juega esa empresa de transporte? Porque mira, si fuera así, de fácil, de sencillo, yo puedo contratar cualquier barco. O puedo contratar cualquier avión, incluso aviones privados. O puedo contratar cualquier tractomula que me pase la frontera. ¿Será que se puede hacer eso? La guía de transporte. ¡Ey! Por ahí se tibió. Sí, caliente, caliente. Pero no se llama guía de transporte. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llaman? La guía de envío. No. Documento de transporte. No, bueno, lo que necesitamos es el Sí, nombre del documento de documento. transporte se llama así, pero en el caso aéreo, ¿cómo se llama? Guía aérea. Sí, pero ¿cómo se llama? La verdad, no sé, no me acuerdo muy bien ahorita. A ver, en el caso terrestre, Sería la guía terrestre, ¿no? Mm, ya, En el caso terrestre, ¿no? no. ¿Eso no es lo mismo que el manifiesto? No, ¿cierto? Sí, por ahí va, caliente, caliente. También va con manifiestos. También va con manifiestos. Profe nos corchó. A ver, ya lo vimos. Los documentos de transporte, pues. Documentos de transporte. ¿Cuáles son los documentos de transporte? ¿Les dice algo la Carta Porte Internacional? ¿La CPI les dice algo? ¿El Airwheel Bill les dice algo? ¿El Bill of Lading les dice algo? ¿Qué son esos que estoy nombrando? Esos son los manifiestos de carga, ¿no, profe? No. Manifiestos de cargo son los que se adhieren a estos documentos de transporte. ¿Sí? Mejor dicho, les desenredo esta pita. Nosotros hacemos un contrato de transporte. ¿Para qué? Para que esta empresa de transporte me haga, primero que todo, unos documentos de transporte, que son la CPI con sus respectivos manifiestos, o bueno, Cartaporte Internacional, o Bill of Lading, o Airwheel Bill, más sus respectivos manifiestos de carga. En el caso del transporte marítimo, que es el Bill of Lading, también tenemos que tener un manifiesto de carga consolidador, ¿sí? Para que toda la mercancía vaya en un solo buque, ¿cierto? Esto es lo que estamos contratando aquí. Para eso es que nos jodemos tanto en contratar una empresa de transporte. O si no, fácil sería coger y decirle al vecino, vea, usted va para el Ecuador, me llevando estico, ¿cierto? No, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estas empresas de transporte necesitan que los vehículos
o que la autonave o la aeronave, ¿sí? Sean registrados y que tengan un registro a nivel internacional y que puedan pasar las fronteras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se acredita eso? A través del Bill of Lading, I Will Bill y CPI, ¿listo? Carta por internacional. Ah, ¿y es donde está la FBL? ¿Cómo dicen? Ahí es donde está la que es FBL también. FDL. No, no te entiendo. Conocimiento de embarque. No, eso es después. Aquí solo lo estamos contratando es el transportista para que me haga la carta aporte y después ellos, mientras van a hacer obviamente, su traspaso, mejor dicho, su traslado vía marítima, ya el capitán del buque, antes de llegar al muelle que está en el destino, él dice, miren, mi orden de llegada es esta, ¿sí? Ese es el conocimiento de embarque. Es decir, estoy a una semana de llegar a su muelle. Por favor, me solicito espacio para poder descargar. ¿Sí? Ese es el conocimiento de embarque. Ahora sí bien, en esta parte del contrato nosotros tenemos tres cosas. ¿Por qué es tan importante este documento de transporte, los documentos de transporte? ¿Cuáles son? Air Will Bill, Bill of Lading y CPI. ¿Listo? ¿Acompañados de qué? De sus manifiestos de carga. ¿Sí? ¿Para qué es tan importante esto? Primero que todo, con este documento, con estos tres documentos, ¿sí? Puede ser uno, por ejemplo, la carta aporte. Con esa usted se va al banco y le dice, vea, mi mercancía ya pasó a una aduana internacional. Por ende, ya llegó. Por ende, necesito mi dinero de regreso. ¿Sí? Entonces, la única forma de cobrar una carta de crédito, ojo, y póngale, no sé si lo están anotando, subrayenlo por ahí. La única forma de cobrar una carta de crédito es a través de la carta aporte internacional o el Bill of Lading o el Air Will Bill. ¿Listo? ¿Sí les desenredé la pita ahí? Sí, profe, bastante. Profe, ¿lo podría repetir? No, pues ahora revisas el video para que lo digas. Bueno, bueno, a ver. Entonces, sigamos acá y los que quieren revisarlo, lo revisan un poco más el video que va a quedar grabado acá, porque si no me demoro mucho. ¿Qué documento se debe de contemplar en un contrato de transporte internacional? Ojo, es un contrato de transporte internacional, ojo, ¿listo? ¿Qué se debe tener en cuenta? Entonces, primero que todo, para que mi empresa de transporte comience con sus trámites, a hacer mi Bill of Lading, CPI o Air Will Bill, tengo que yo tener ¿qué? Ojo, factura comercial. Ah, o sea que ¿de dónde viene esto? Mírelo acá. Mire. Contrato de compra-venta. ¿Qué hicimos? ¿Lograr una? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Logramos una factura comercial. Ojo, entonces ya me lo piden acá, mire. Ah, sí, tenemos una factura comercial. Listo, perfecto. También tenemos una lista de empaque. ¿Por qué? Porque esa mercancía tiene que ser empacada o transportada de cierta forma. Sí se lo requiere, ¿no? Las cartas de seguridad, todo lo que me hablaba mi compañero hace un momento sobre los accidentes de químicos. Ojo, cartas de seguridad sí se las necesita. Por ejemplo, si es una mercancía peligrosa, usted sabe que es una mercancía peligrosa. Por ejemplo, nitroglicerina. Por ejemplo, químicos, químicos, cualquier tipo de químico que es peligroso, tóxico. ¿Listo? ¿Qué necesita? Cartas de seguridad. ¿Qué quiere decir las cartas de seguridad? Determina qué tipo de mercancía y cómo debe ser manejada, ¿sí? Esa mercancía. Seguro internacional sí lo hay. Ojo, seguro internacional sí lo hay. Si hay un seguro internacional, hay que meterlo dentro de ese contrato de compraventa internacional. Sí lo hay, si no lo hay, porque esto por lo general lo determina la empresa de transporte, dice, no, yo tengo un seguro contra todo riesgo y eso me ampara, listo, perfecto. Entonces no lo hay, pero si hay un externo, lo metemos ahí. Carta de mandato, o sea que le dan el poder a la empresa de transporte
En el caso que sea necesario, ojo, en el caso de que sea necesario, por ejemplo, yo no tengo quien me reciba mi mercancía allá, sino que el señor se va a encargar de bajarla y guardarla en una bodega. Perfecto. En ese caso, él tiene el mandato para hacer eso, ¿sí? Y las certificaciones de carga, o IO, vistos buenos. ¿Por qué le pongo IO? ¿Por qué? Porque es certificaciones de carga más vistos buenos o vistos buenos, si no se necesitan las certificaciones de carga, ¿no? En el caso, por ejemplo, ICA, INVIMA, lo que es antinarcóticos, historia y arte, bueno, y demás vistos buenos que nosotros tengamos y certificaciones. ¿Listo? Con esto nosotros amparamos ¿qué? Solo el transporte, ojo, el contrato de transporte internacional. ¿Sí se dan cuenta? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Preguntas hasta Sí, ahí. profe. Preguntitas, ¿no hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? ¿Está claro? o no Sí, está profe. claro? Bueno, entonces, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a legalizar ese contrato, estos documentos que están aquí amparan este contrato, este contratico grande que estamos haciendo. ¿Listo? Sigamos. En el caso que quienes intervienen y cuando se aplican los Incoterms y los seguros, tenemos una póliza de transporte. Miren, aquí intervienen varios actores, ¿no? ¿Qué es? Primero que todo, ¿qué es una póliza de transporte? Es el documento escrito en el que se reflejan las condiciones del transporte, cuya definición corresponde al expedidor o cargador, por lo que en todas ellas, indistintas del medio utilizado, se recogen en los recuadros encabezamientos correspondientes a la siguiente información esenciales, ¿sí? ¿No han visto cuando nosotros miramos un poquito de documentación, que hemos visto muy poco, pero ya lo vamos a ver en la parte de más adelante de ejecución, vamos a ver mucha documentación? Lo que vamos a ver es los encabezados. ¿Quiénes están ahí? El porteador, remitente, destinatario, intermediario o agente, si se utiliza. Por lo general, el agente son los agentes de aduanas. La identificación de ese vehículo, fecha de la carga, lugar de la carga y de entrega, número de bultos y o de mercancías de los mismos, de marcas de los mismos, descripción de la mercancía, esto es muy importante, con mención especial caso de traslado de una mercancía peligrosa, las cartas de seguridad que yo les decía anteriormente, peso bruto y peso neto, eh, instrucciones para para el tratamiento de la mercancía, flete o costo del transporte y operaciones auxiliares, que son los cargues y descargues, y o grúas, ¿no? Y demás, o montacargas, lo que se vaya a utilizar. Documentos que se acompañan al envío, los documentos aduaneros de calidad, facturas, entre otros. La forma de pago, el PAID, el COLET y los demás, entre otras. Miren, entonces, los intervinientes, cuando se aplican los psicotérminos seguros, son estos personajes, ¿sí? Entonces tenemos el porteador, el remitente, el destinatario, los intermediarios y después, ¿quiénes son esas personas? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Preguntas, señores. En los seguros se llama el tomador, ¿no? El tomador del seguro. Ese tipo es el que a quien se le va a hacer todos los trámites pertinentes. En el caso, pues, de que haya algún problema con su mercancía, o no llegue a su destino, o se pierda, ¿sí? El tomador es por lo general, el beneficiario del seguro, ¿no? A no ser de que dentro del Icoterms se hizo un Icoterms en el cual usted terminó su responsabilidad en cierto punto y la mercancía se traslada hacia otro punto y la responsabilidad, o mejor dicho,
el beneficio va a favor del comprador. ¿Listo? En esos casos se transfiere el beneficiario. ¿Estamos, señores? Preguntas hasta ahí. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? No. No, profe. Listo. No, de pronto, ¿alguien más? Bueno. No. No hay preguntas. Bueno, entonces, señores, ¿qué van a hacer ustedes con esta explicación tan breve que yo les he dado aquí? Ustedes ya tienen un materialcito que leyeron, que también los va a informar. Ustedes van a tomar su evidencia y van a hacer, es el podcast. Miren, podcast, sencillo. ¿Sí? ¿Qué es el podcast? Yo me estaba mirando algunos que hay en internet, son muy sencillos, ¿no? Pero pues eso ya depende de su habilidad, de usted como creativo, ¿listo? Puede hacerlo así, puede revisar más información, hacerse una presentación, ir hablando y posteriormente subirlo a YouTube para que lo podamos ver, ¿listo? Eso es lo que tenemos que hacer, señores. ¿Estamos? O sea, toma esa información que usted tomó aquí, leyó, la complementa con lo que le acabo de decir y contestamos estas preguntas y hacemos el podcast. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señores? ¿Fácil, difícil? ¿Fácil o difícil? ¿Qué les parece? Bien, bien, tocas ponernos a leer y organizar lo que nos quede bien. Profe Sí. Máximo, ¿cuánto tiempo debe tener? No, eso es muy corto, ¿no? O sea, miren, por ejemplo, este tiene 20 minutos, ¿no? Hay otros que son mucho más cortos. Yo en esta explicación me eché casi una hora. ¿Sí? Entonces ustedes miren, que ustedes puedan ser representativos en eso. ¿Listo? Listo. Profe, otra cosa, pues esto es de pronto, es que en la actividad 6 no deja ver la carpeta de las evidencias, pues hasta ayer, no sé si de pronto usted ya pudo ver. Sí, estaba revisando eso y ya está habilitado todo. Para que quede ok. No hay problema con eso. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen? Si está claro, de todas formas les voy a dejar este video para que lo revisen obviamente pues más tarde y puedan terminar su... Profe, yo había visto unos podcasts que se podían hacer como con diapositivas de YouTube y agregarle audios.